¿Estamos viviendo el Apocalipsis? Para muchos la palabra Apocalipsis es sinónimo de caos, destrucción, de los juicios de Dios sobre este mundo. Todo se debe a la poca información o a que se ha dado una información parcial del libro. Se ha dado a conocer solamente esa parte difícil de aceptar, esa parte que habla del fin, del caos mismo, del término de este mundo. Pero Apocalipsis también, para aquellos que hemos leído y estudiado el libro, podemos decir de que es bendición, es bienaventuranza. El mismo libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra Apocalipsis tiene su origen en el idioma griego y que al ser traída a nuestro idioma es la palabra revelación. Esto es como cuando un artista quiere dar a conocer su obra de arte, primero la mantiene oculta bajo una tela o un velo, pero cuando llega el momento él quita ese velo y por lo tanto da a conocer lo que él ha hecho. Así también ocurre con Apocalipsis, es revelar, es quitar el velo que hasta ese momento estaba puesto sobre el plan de Dios. Por lo tanto, Apocalipsis también es información, es revelación, y como lo hemos leído también en Apocalipsis 1.3, es bienaventuranza. ¿Qué contiene este libro? Bien, este libro contiene los acontecimientos divididos, separados en 3 etapas. Y lo voy a leer aquí en el capítulo 1, versículo 19, que dice lo siguiente: Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Dice entonces Dios a Juan, el que escribe el Apocalipsis: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder. Las cosas que has visto se refiere a la revelación de Jesucristo. Es decir, Jesucristo se muestra a Juan tal como Él es, ya no como lo había visto Él cuando anduvo en este mundo, sino más bien como un Cristo glorificado, no como el Cristo que se da a conocer también a través de la profecía de Isaías en el capítulo 53, donde habla que es como una raíz de tierra seca, sin parecer, sin hermosura, sino más bien un Cristo glorioso. Lo dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso es lo que está viendo Juan, eso es lo que le está diciendo Dios: escribe lo que ves, la revelación de Jesucristo. Pero también dice él: escribe las cosas que son, es decir, las cosas que están sucediendo en ese mismo momento en el escenario de esta tierra. Entre otras cosas, lo que estaba sucediendo era que la iglesia del Señor estaba siendo perseguida y martirizada. Pero luego viene la tercera etapa que le dice: escribe las cosas que sucederán después de estas. Y se refiere a todo aquello que está aconteciendo hoy en el mundo y que va a acontecer también, y que todavía falta que sucedan muchas cosas. Y es por eso que Apocalipsis también para muchos es sinónimo de fin, de destrucción, de catástrofes. Sí, en algún sentido, pero no es lo único. Apocalipsis también es bendición, Apocalipsis también es bienaventuranza. Cuando Juan envía el libro mismo, dividido en cartas, a la iglesia del Señor, las envía a las iglesias que se encontraban en una zona conocida como el Asia Menor, lo que en la actualidad vendría siendo Turquía. A cada una de las iglesias les escribe una carta. Y yo quisiera dar a conocer como versículos claves 2 pasajes que son parte de estas cartas también. El primero se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta carta es escrita a la iglesia en Filadelfia y le está diciendo el Señor: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba es el período conocido como la gran tribulación. Jesucristo también habló de ese período y dice él de que nunca antes ha habido algo así y ni lo habrá después de este. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo muy difícil, muy terrible para la humanidad, pero que aún no sucede. Jesucristo, cuando habló de esto en Mateo capítulo 24, dice que primero va a venir una etapa llamada como el principio de dolores, antes que venga la gran tribulación. Creo que hoy estamos viviendo ese tiempo, el principio de dolores. Pero dice el Señor a la iglesia: por cuanto tú has guardado la palabra, yo a ti te guardaré de la hora de la prueba. Por lo tanto, Apocalipsis es la revelación de qué cosa, de que hay un Dios que protege a los suyos, que cuida de su iglesia. Hay otro versículo clave también que está en este libro de Apocalipsis y que es parte de la carta a la iglesia en la Odisea. En el capítulo 3, versículo 20 dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice entonces: he aquí estoy a la puerta y llamo. Decía de que el primer versículo que leí habla de cómo Dios cuida, cómo Dios guarda a su iglesia. Pero este segundo versículo va dirigido a aquellos que no son la iglesia, a aquellos que no conocen a Jesucristo. Y a ellos le está diciendo: yo estoy a la puerta, estoy llamando. Y si tú abres tu corazón, si abres la puerta, entraré, cenaré. Dice la Escritura: cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, Apocalipsis es bendición. Es bendición para aquellos que sabemos ahora de que hay un Dios que nos cuida, pero también para aquellos que no conocen al Señor, porque el Señor les está diciendo: todavía hay tiempo, todavía es el momento. Si abres tu corazón, si abres la puerta, yo puedo hacer que tu vida se transforme en una cena, en un banquete. Por lo tanto, Apocalipsis, si nos estamos preguntando nuevamente, ¿estamos viviendo el Apocalipsis? Sí, claro que sí. Por una parte, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también porque estamos conociendo, estamos recibiendo la revelación de ese Cristo que nos cuida, que nos protege de la hora de la prueba, pero también un Cristo amoroso que le está diciendo al mundo entero: si alguien está oyendo mi voz, abra su corazón. Hay bienaventuranza, hay bendición en este libro. Léalo, infórmese y sabrá de que hay un Dios que ama, y no solamente a la iglesia, sino que ama al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas fueron las palabras de Jesucristo el Señor. Le insto nuevamente: lea este libro, hay bienaventuranza en él, y no lo considere como un libro catastrófico, lleno de juicio, sino como un libro de bendición. Dios le bendiga. Quisiera que me diera un minuto más de su tiempo. Quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Es usted salvo? Y si no es así, creo que es el momento para que usted tome una decisión muy importante en su vida. Reconozca a Jesucristo como su Salvador. Confiésele usted, dígale: Jesús, perdona mis pecados, sálvame, creo en ti y en tu palabra. Si usted lo hace de todo corazón, créame que en este momento usted puede también ser salvo. Dios le bendiga.